Bueno, voy a iniciar entonces el tercer video referente a lesión celular. Nos habíamos quedado en daño mitocondrial y efectos de radicales libres. Ahora vamos a continuar con defectos en la permeabilidad de la membrana. La membrana celular puede ser dañada por deficiencia de ATP, ya hemos visto bastante sobre la ATPasa de sodio y potasio, también por el ingreso de calcio, por deficiencia de energía del transportador de calcio, etc. También puede dañarse la membrana celular por pérdida de fosfolípidos de membrana. Si se activan las fosfolipasas, por ejemplo, por influjo de calcio al citosol, aumento de la concentración de calcio en el citosol, las fosfolipasas se van a activar y van a degradar los fosfolípidos, que son componentes muy importantes de la membrana citoplasmática y también de la membrana de organelas. Daño al citoesqueleto por proteasas, se pierde el anclaje de la membrana al citoesqueleto. Se pueden producir protrusiones de la membrana plasmática y también se pierde la forma normal de la célula. Otras causas de daño a la membrana celular, ya hemos hablado de los radicales libres derivados del oxígeno. Tenemos productos de la descomposición de los lípidos. Pueden funcionar como detergentes y empeoran el daño de las membranas celulares. Ácidos grasos libres, acilcarnitina y lisofosfolípidos. Consecuencias del aumento de la permeabilidad de la membrana celular: salen de la célula moléculas importantes, enzimas, coenzimas, proteínas estructurales, proteínas fosfatadas útiles para reconstituir el ATP. Evidentemente, esto contribuye con la deficiencia de moléculas energéticas. Se pierde la homeostasis celular y tenemos acá un efecto grave. ¿Qué es lo que pasa con el daño de la membrana de los lisosomas? Los lisosomas tienen empaquetadas una serie de enzimas hidrolíticas, pero si hay daño en la membrana de los lisosomas, estas enzimas van a salir al citosol y van a digerir los componentes citosólicos. Evidentemente, esto empeora la lesión celular. Tenemos acá un resumen de una serie de eventos que suceden durante la lesión celular. Ya hemos hablado bastante de la deficiencia en la producción de ATP, hemos hablado del daño que hacen los radicales libres derivados del oxígeno en las membranas celulares, se acumulan peróxidos lipídicos en las membranas celulares. Hay una deficiencia en el aporte energético, lo cual impide la renovación de fosfolípidos. Tenemos pérdida de fosfolípidos, empeorada por la activación de fosfolipasas. También tenemos que se forman productos de la degradación de fosfolípidos que hemos dicho que actúan como detergentes, que empeoran todavía más el daño a la membrana celular. Activación de proteasas por aumento del calcio citosólico, se despega la membrana celular de su anclaje al citoesqueleto. Lesión celular reversible e irreversible. Ya sabemos que reversible implica que la célula puede regresar al estado normal cuando se elimina el agente dañino, pero existe lo que se llama el punto de no retorno. Son básicamente dos alteraciones clave que, si se producen, hacen que de todas maneras la célula se encamine hacia la muerte, o sea, hacia lesión irreversible. El punto de no retorno tiene dos claves: la incapacidad de la célula de revertir la mala función mitocondrial. Las mitocondrias están tan dañadas y en un porcentaje tan alto del total de mitocondrias de la célula que es imposible que la célula retorne a la normalidad. Esto implica daño irreversible, o sea, muerte celular. Y tenemos trastornos graves de permeabilidad de la membrana celular, o sea, se han perdido demasiadas moléculas clave en la función celular. Y lo peor es la presencia de rupturas, de procesos de ruptura de la membrana celular, soluciones de continuidad en la membrana citoplasmática. Detección de muerte celular en la práctica clínica. La muerte celular implica salida al exterior de proteínas intracelulares y estas células pasan a la sangre. Nosotros tenemos que detectarlas en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la concentración de proteínas que
son típicas del interior de la célula. Tienen que estar dentro de las células. No pueden estar fuera de las células. Si están fuera de las células y han pasado a la sangre, significa que las células se han muerto. Entonces, se puede detectar la muerte de diferentes tipos de tejidos en la persona viva. Tenemos aquí un ejemplo típico que es el infarto cardíaco. Una persona viva se le ha muerto una zona del corazón, por ejemplo, una zona de ventrículo izquierdo. ¿Cómo se puede detectar? Mediante análisis de sangre. Proteínas que deben estar dentro de la célula muscular estriada cardíaca salen fuera de estas células, pasan al espacio extracelular. ¿Por qué? Por la muerte celular. Y de ahí pasan a la sangre. Entonces, en la sangre aumenta la concentración de proteínas tales como la enzima CPK-MB. CPK-MB significa creatina fosfoquinasa. Y MB se refiere a las dos subunidades que forman esta enzima. Tenemos la subunidad M y la subunidad B. Esta combinación de subunidades es típica de la célula muscular estriada de tipo cardíaco. M significa músculo y B viene de la palabra brain, que significa cerebro. Entonces, la isoenzima típica de la célula muscular estriada cardíaca es la MB. Pero tenemos una isoenzima típica de la célula muscular cardíaca de tipo esquelético, que es la MM. Y tenemos también una isoenzima que es típica del cerebro, que es la CPK isoenzima BB. Entonces, nosotros podemos detectar la muerte celular, según las isoenzimas, de tejido cerebral y de tejido muscular estriado de tipo esquelético. Para detectar la muerte celular de las fibras musculares estriadas de tipo cardíaco, tenemos la forma MB, con estas dos subunidades. También tenemos la troponina T. La troponina T es propia del tejido muscular. Tenemos entonces que si aumenta en sangre implica muerte de tejido muscular. Según el cuadro clínico, asumimos que es muerte de tejido muscular, de tejido muscular estriado de tipo cardíaco. La troponina T es una proteína asociada a los elementos contráctiles, o sea, filamentos de actina y miosina. Otros ejemplos. ¿Qué es lo que sucede en la pancreatitis? En la pancreatitis hay muerte de las células acinares pancreáticas. Quiere decir que proteínas o enzimas que deben estar dentro de las células acinares pancreáticas salen fuera de las células acinares pancreáticas. ¿Por qué? Por la muerte celular. Han muerto células acinares pancreáticas. Del espacio extracelular pasan a la sangre y las detectamos mediante un análisis de sangre. Entonces, la elevación de amilasa por encima de los valores normales implica muerte celular en el páncreas, muerte celular de las células acinares pancreáticas. ¿Qué pasa con la lipasa? La lipasa es una enzima producida por la célula acinar pancreática, igual que la amilasa. Entonces, la elevación de la lipasa en la sangre implica muerte celular a nivel de células pancreáticas, de células acinares pancreáticas. ¿Por qué la lipasa es más específica que la amilasa para detección de muerte celular en el páncreas? Porque la parótida contiene amilasa. Entonces, una elevación de amilasa puede significar muerte de la célula acinar pancreática, pero también muerte de células de los acinos glandulares de la glándula parótida, porque tanto páncreas como parótida producen amilasa. Pero lipasa solo es producida por la célula acinar pancreática, no es producida por las células de los acinos glandulares de la glándula salival parótida. Por lo tanto, para detección de muerte celular en el páncreas, nosotros tenemos como un análisis más específico la lipasa, pero se elevan los dos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la parotiditis? Por ejemplo, parotiditis viral. Se va a elevar únicamente amilasa.
y no se va a elevar lipasa. El epitelio de las vías biliares consiste una forma de fosfatasa alcalina, que es la isoforma termorresistente. La obstrucción biliar produce la elevación de esta isoforma, porque las células epiteliales de los conductos biliares contienen fosfatasa alcalina isoforma termorresistente. ¿Qué es lo que pasa si hay una obstrucción de conductos biliares, por ejemplo, con un cálculo? Entonces la fosfatasa alcalina termorresistente se va a elevar en sangre. Pero nosotros no detectamos la isoforma, detectamos la fosfatasa alcalina en general, todas las isoformas. La neoformación ósea produce elevación de la isoforma ósea de la fosfatasa alcalina. Y tenemos también una isoforma placentaria de fosfatasa alcalina. Entonces, si tenemos un análisis que detecta fosfatasa alcalina en general, todas las isoformas, ¿cómo sabríamos si se ha elevado la forma termorresistente, la isoforma ósea, la isoforma placentaria, según el cuadro clínico? Si tenemos un cuadro clínico de obstrucción biliar, entonces se deduce que la que se ha elevado es la fosfatasa alcalina termorresistente. Morfología de la lesión y necrosis celular. La detección temprana solo se puede realizar por métodos bioquímicos o por microscopio electrónico. Métodos bioquímicos son análisis de sangre. Estábamos hablando, por ejemplo, de la creatina fosfoquinasa isoforma MB. La detección por microscopio óptico de la muerte celular es mucho más tardía. Acá tenemos entonces un esquema que nos ayuda a comprender esto. En un inicio tenemos el estímulo dañino, pero produciendo daños leves en la célula, o sea, una lesión celular reversible. De todas maneras, la funcionalidad de la célula va disminuyendo progresivamente, pero el daño puede persistir. El estímulo agresor puede persistir. Entonces la lesión celular empeora y pasa a muerte celular, lesión celular irreversible. ¿Cuáles son los cambios iniciales? Solamente bioquímicos. Solamente bioquímicos. Después vienen los cambios que solo se detectan al microscopio electrónico. Tenemos después los cambios que se detectan al microscopio de luz y finalmente los cambios que se detectan a simple vista. Se puede detectar la muerte celular en el músculo cardíaco, pero a nivel del microscopio óptico solo 4 a 12 horas después de producida la lesión celular irreversible. Sin embargo, ya hay lesión celular irreversible entre 20 y 60 minutos de isquemia total. ¿Qué es lo que pasa si una persona sufre muerte 60 minutos después de un proceso de hipoxia, de instalado un proceso de hipoxia a nivel del corazón debido a una isquemia? Por ejemplo, un trombo en una arteria importante del corazón, en alguna de las coronarias. Si se produce la muerte de la persona 60 minutos después de esta isquemia grave de alguna zona del ventrículo izquierdo y se hace una necropsia, a simple vista no se va a observar nada. Va a dar la impresión que el corazón es normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa si a ese corazón obtenido durante esa necropsia se le hace un estudio microscópico a nivel del microscopio óptico? Tampoco se va a observar nada, porque los cambios al microscopio óptico aparecen 4 a 12 horas después. Pero, ¿qué es lo que pasa si esta persona no fallece a los 60 minutos de haber experimentado un episodio de isquemia grave, sino fallece un día después? Se hace la necropsia, podemos observar ya cambios muy leves en el corazón a simple vista, pero si la zona necrótica, la zona que se ha infartado, es observada al microscopio óptico, o sea, se hace un corte histológico de un pequeño fragmento de tejido de la zona infartada, ya se van a ver cambios, porque ya han pasado más de 4 a 12 horas.
Entonces ya se pueden ver cambios al microscopio óptico. Sin embargo, los cambios previos se pueden detectar por estudio de la sangre y sus enzimas cardíacas y también al microscopio electrónico. Continuamos con morfología de la lesión celular reversible. Tenemos dos patrones de lesión celular reversible. Hinchazón celular. Ya hemos hablado que la célula se carga de agua por deficiencia de la ATPasa de sodio y potasio. Y degeneración grasa. La célula se carga de lípidos. Esto implica también lesión celular reversible. En cuanto a hinchazón celular, o sea, la célula se carga de agua, se llama también degeneración hidrópica o degeneración vacuolar. En la degeneración grasa hemos dicho que la célula se carga de lípidos, pero las células que pueden sufrir este tipo de daño no son todas, sino fundamentalmente la célula muscular cardíaca y el hepatocito. Son tipos de células que se pueden cargar de grasa, pueden sufrir degeneración grasa frente a la lesión celular reversible. No todos los tipos de células pueden sufrir este tipo de cambios, este tipo de manifestación de lesión reversible. En cuanto a cambios al microscopio electrónico de la lesión celular reversible, tenemos alteraciones de la membrana plasmática, protrusiones de la membrana plasmática, alteración de las microvellosidades, relajación de uniones intercelulares. Hablamos que las protrusiones se deben al daño al citoesqueleto. Y la membrana celular está anclada al citoesqueleto, esto mantiene la forma de la célula. Alteraciones mitocondriales. Edema de la mitocondria también se carga de agua. Se cargan de agua no solo la célula en general, sino también las organelas en particular. Y pueden aparecer densidades amorfas pequeñas en la matriz mitocondrial. Retículo endoplasmático rugoso. Se llena de agua y se desprenden los ribosomas. Ya hemos hablado de la disminución de la síntesis proteica. En el núcleo se puede producir el agrupamiento de la cromatina en grumos. Tenemos acá una representación de estos cambios que implican lesión celular reversible. Protrusiones en la membrana celular, pérdida del anclaje de la membrana celular al citoesqueleto, hinchazón de toda la célula, hinchazón de las organelas en particular, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso, el rugoso, hinchazón de las mitocondrias. Pueden aparecer figuras de mielina en el citoplasma. Las figuras de mielina son restos de membranas celulares. Tenemos acá lesión celular irreversible, o sea, ya muerte celular. Se producen rupturas o soluciones de continuidad de las membranas plasmáticas y sale fuera de la célula componentes sumamente importantes hacia el exterior. La célula pierde grandes cantidades de moléculas clave para su buen funcionamiento. Aparte que una célula necrótica atrae neutrófilos. El tejido necrótico en general es un estímulo para la producción de inflamación y vamos a ver que la inflamación implica llegada al tejido inflamado de neutrófilos. Tenemos también densidades amorfas grandes en la matriz mitocondrial. Densidades amorfas pequeñas implican lesión celular reversible, pero acá tenemos densidades amorfas grandes y también habíamos mencionado que la incapacidad de revertir la mala función mitocondrial conduce necesariamente a la célula a un punto de irreversibilidad de la lesión, por lo tanto, la muerte. Aquí tenemos túbulos renales normales, tenemos aquí las microvellosidades que son normales, tenemos una coloración normal del citoplasma, los núcleos tienen un aspecto normal. ¿Qué es lo que pasa en la lesión celular reversible? Las células se ven más grandes porque las fotografías son tomadas al mismo momento. Las células se ven más grandes porque se han llenado de agua, se han hinchado. Las microvellosidades no se ven de una forma correcta. Se ven con un aspecto desflecado. Los citoplasmas tienen un aspecto eosinófilo también. Aquí tenemos lesión celular irreversible, muerte celular. Muchas de las células han perdido los núcleos. Se ve que a muchas de las células les faltan los núcleos. Eso implica lesión celular irreversible.
continúa la hinchazón celular y este aspecto desflecado de los citoplasmas es mucho mayor. Ya hemos dicho que en la muerte celular se producen soluciones de continuidad en la membrana celular. Ultraestructura, célula normal, las microvellosidades se ven de manera normal, lesión reversible. Las especializaciones de la membrana plasmática ya no se ven de una forma correcta. Tenemos la hinchazón de organelas, se puede ver más o menos. La cromatina está agrupada en grumos también, y acá lesión reversible, vemos una hinchazón exagerada de las organelas y también soluciones de continuidad en la membrana celular. La necrosis es el resultado de cambios en la célula como consecuencia de su muerte en un organismo vivo. Vamos a ver algunos cambios en la célula. Si se toma una biopsia de un ser vivo y se realiza un corte histológico, vamos a ver células muertas. Se ha extirpado un pequeño fragmento de tejido, las células están muertas, pero no están necróticas, porque se ven iguales a las células viables. No ha habido necrosis, o sea, no han habido todos los cambios que siguen a la lesión irreversible. La fijación ha impedido los cambios morfológicos que siguen a la muerte celular. Entonces las células están muertas, pero no han sufrido los cambios que implica la necrosis. Cambios de células muertas en un organismo vivo. Esto sí es un proceso de necrosis. Desnaturalización de proteínas. Aquí se pierde la estructura bioquímica. La desnaturalización de las proteínas de la célula es parte de la necrosis. Es un proceso que sigue a la necrosis. Tenemos también digestión enzimática. Enzimas de lisosomas de la misma célula muerta o de polimorfos nucleares y macrófagos que acuden a tejidos con células muertas. Entonces tenemos lisosomas de dos orígenes, de la misma célula y de las células inflamatorias. De todas maneras, los lisosomas pertenezcan a quien sea, tienen enzimas hidrolíticas. Entonces van a producir una digestión enzimática. Eosinofilia del citoplasma. ¿Por qué el citoplasma se torna tan eosinófilo en una célula necrótica? Porque todo el RNA citoplasmático se degrada. ¿Dónde está el RNA en el citoplasma? A nivel de los ribosomas. Los ribosomas que están pegados al retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas que están formando los polisomas. Entonces, el RNA de estos ribosomas se degrada. RNA significa ácido ribonucleico y es un ácido. Si es un ácido, tiene afinidad por colorantes tipo hematoxilina. Si se degrada, toda la basofilia dada por la hematoxilina se pierde. Entonces, esta coloración basófila dada por estos ribosomas se pierde y las proteínas desnaturalizadas son muy ávidas por la eosina. Entonces, los citoplasmas se tornan muy eosinófilos. Hay dos motivos para la eosinofilia citoplasmática. Tenemos también la vacuolización del citoplasma por la digestión enzimática. Hablábamos de los lisosomas que tienen enzimas hidrolíticas. En el núcleo observamos cariolisis. Cariolisis significa degradación progresiva del núcleo hasta que desaparezca. Picnosis. La picnosis consiste en que los núcleos se hacen muy oscuros y cada vez más pequeños. Cariorrexis significa fragmentación del núcleo. Al final, la célula queda convertida en una masa de fosfolípidos. Estos fosfolípidos proceden de las membranas celulares, tanto de la membrana citoplasmática como de las membranas de las organelas. Esta masa de fosfolípidos puede desaparecer por fagocitosis. Vamos a ver varios tipos de necrosis, empezando por la necrosis coagulativa y la necrosis licuefactiva. En la necrosis coagulativa predomina la desnaturalización de proteínas. En cambio, en la necrosis licuefactiva predomina la digestión enzimática. A la necrosis licuefactiva también se le llama necrosis colicuativa.
La necrosis coagulativa es típica de la muerte celular por hipoxia o isquemia. Hay una excepción, que es el tejido cerebral. Frente a la hipoxia o isquemia, el tejido cerebral sufre una necrosis licuefactiva. Esa es la excepción. En el resto de tejidos, cuando hay hipoxia o isquemia, el tipo de necrosis es coagulativa. En la necrosis coagulativa, como hay una coagulación de las proteínas, las células conservan su arquitectura por algunos días. Ejemplo, infarto miocárdico. Se conserva la forma de la célula, pero de todas maneras se pueden reconocer cambios que implican necrosis. Tenemos acá miocardio normal. Nosotros vemos las células miocárdicas, vemos también capilares entre las células miocárdicas, vemos los núcleos que tienen un aspecto normal. ¿Qué es lo que pasa en la célula que ha sufrido una necrosis coagulativa? Los citoplasmas adquieren un color rosado más intenso en comparación con lo normal. Los núcleos desaparecen. Podemos tratar de observar, los núcleos desaparecen. Estos núcleos pequeños son núcleos de polimorfonucleares, no son los núcleos de la célula miocárdica. Entonces vemos que la célula muestra solamente el citoplasma y no muestra el núcleo. No se ven los núcleos. Los núcleos han desaparecido por la necrosis y los citoplasmas se han tornado muy eosinófilos por la coagulación de las proteínas. El tejido necrótico es un estímulo para que se produzca inflamación. Entonces acuden al tejido necrótico toda una gama de células inflamatorias, empezando por los polimorfonucleares. Son las primeras células que acuden al tejido necrótico. Después de algunos días, acuden al tejido necrótico los histocitos o macrófagos. Vemos acá, nuevamente, necrosis coagulativa. No hay núcleos. Las células tienen un color eosinófilo bastante intenso. Se puede ver aquí unas bandas eosinófilas. Se llaman bandas de contracción y posteriormente vamos a mencionar cuándo se producen, ¿no? Estas bandas de contracción implican lesión por reperfusión, pero eso lo vamos a mencionar más adelante. Acá que vemos un tejido necrótico que ha experimentado muerte celular hace ya varios días, porque ya no solamente hay neutrófilos, sino hay histocitos. Entonces aquí vemos no solamente polimorfonucleares neutrófilos, sino también histocitos. Los histocitos se reconocen porque son células de mayor tamaño que los neutrófilos y tienen un núcleo arriñonado. En un inicio solamente se encuentran neutrófilos o polimorfonucleares. Después acuden histocitos o macrófagos, después de algunos días. Pero tanto los polimorfonucleares como los histocitos hacen lo mismo, o sea, fagocitan los restos celulares. Aquí vemos necrosis coagulativa del parénquima renal, causada por isquemia. La zona necrótica tiene forma de cuña. Entonces, si esto es un riñón, la zona isquémica es esta zona amarillenta. Infarto isquémico. Infarto isquémico, necrosis coagulativa en todos los tejidos, salvo en el cerebro. Acá vemos necrosis coagulativa del parénquima renal. En la necrosis coagulativa se conserva la arquitectura del tejido por algunos días. ¿Dónde está la necrosis? Acá, en esta parte, y acá también. Esta zona más o menos central tiene tejido renal viable. Si comparamos esta franja con esta otra, lo que vemos acá es un tejido muy eosinófilo. Y si nos fijamos, no hay núcleos. Aquí podemos reconocer, por ejemplo, un glomérulo renal, reconocemos túbulos, pero todo se ve muy eosinófilo y no hay núcleos. Acá podemos reconocer los núcleos. Sin embargo, aunque esté necrótico, reconocemos la forma del tejido, reconocemos la arquitectura del tejido. Esto está necrótico, este glomérulo, pero reconocemos la forma del glomérulo. Estos túbulos también están necróticos, pero reconocemos la forma de túbulos renales. Entonces, por algunos días se conserva la arquitectura del tejido en la necrosis coagulativa. Aquí tenemos corteza adrenal. ¿Cuál es la zona viable? Aquí tenemos zona viable de la corteza adrenal
Pero en esta zona, en forma de cuña, ¿qué es lo que vemos? Una gran eosinofilia y no hay núcleos. Todo es eosinófilo. De todas maneras, reconocemos en algo la arquitectura del tejido. Necrosis licuefactiva. Es causada por infecciones bacterianas. Muerte celular debida a infecciones bacterianas o también por hongos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con la necrosis coagulativa es que la respuesta inflamatoria es muy severa desde el inicio del estímulo agresivo en la necrosis licuefactiva. Entonces hay una gran destrucción celular. Y en la necrosis licuefactiva se puede formar pus. La pus, como ustedes saben, es el conjunto de fibrina con polimorfonucleares muertos. Aquí vemos entonces una fotografía de tejido renal con necrosis coagulativa. Y aquí una zona de tejido renal con necrosis licuefactiva. ¿Qué es lo que observamos acá? Observamos que se conserva la forma de la célula. Se conserva la arquitectura del tejido. Reconocemos glomérulos, reconocemos túbulos. Están necróticos, todo es eosinófilo y no hay núcleos. Evidentemente, este es un tejido necrótico y el tipo de necrosis es coagulativa. Pero acá, si nosotros observamos esta zona, no reconocemos nada. Se ve un material amorfo y pueden verse aquí algunos pequeños núcleos que son de los polimorfonucleares. Entonces, en la necrosis licuefactiva no se puede reconocer la arquitectura del tejido, porque la respuesta inflamatoria es muy severa desde el inicio y destruye rápidamente los tejidos. Se puede formar pus, entonces puede quedar un absceso en esa zona. Acá se ven dos abscesos pulmonares. Se pueden observar como cavidades. Estas zonas donde ha habido necrosis licuefactiva quedan como cavidades, quedan como huecos con material necrótico. Tenemos acá un absceso hepático. Por este lado y también por acá podemos reconocer trabéculas hepáticas, pero propiamente en la zona de necrosis licuefactiva no reconocemos nada. Se ven restos celulares y estos pequeños núcleos corresponden a los polimorfonucleares neutrófilos. Entonces ya no se conserva para nada la arquitectura del tejido. Aquí vemos necrosis licuefactiva en el cerebro. Mencionábamos que implicaba causa isquémica. Aquí se ven macrófagos, estas células más o menos redondeadas que se ven sueltas. Algunas tienen núcleo arriñonado, otras tienen núcleo más redondeado. Son los histiocitos que acuden al tejido cerebral necrótico para fagocitar todos los restos de estas células muertas. Vemos acá parénquima cerebral. A pesar de que esta zona ha tenido una necrosis por isquemia, el tipo de necrosis no es coagulativa, sino es licuefactiva. Lo mismo vemos acá. La necrosis licuefactiva puede dar lugar a la formación de cavidades. Pueden formarse cavidades en el tejido necrótico a nivel del parénquima cerebral. Necrosis gangrenosa. Este es otro tipo de necrosis. Significa necrosis coagulativa de una extremidad por isquemia. Se le llama también gangrena. Por ejemplo, si tenemos la necrosis del pie. La necrosis del pie es debido a una obstrucción arterial. Puede ser por un trombo. Entonces, vamos a decir gangrena del pie. Es una necrosis coagulativa, pero del pie. Como es una extremidad, como es el miembro inferior y se debe a isquemia, hemos dicho un trombo arterial, entonces decimos necrosis gangrenosa del pie. Puede no haber infección sobreagregada, simplemente necrosis. Y decimos gangrena seca. Pero puede haber una infección sobreagregada, infección bacteriana, entonces decimos gangrena húmeda. Necrosis gaseosa. Es una forma de necrosis coagulativa típica de la tuberculosis. Está rodeada por reacción granulomatosa. Al microscopio óptico, la zona con necrosis gaseosa se ve como un material rosado granular.
Aquí vemos ganglio del hilio pulmonar con necrosis caseosa. La necrosis caseosa se puede observar a simple vista como un material granular amarillento o blanquecino. Caseoso viene de caseum, que significa queso. Aquí vemos pulmón con áreas de necrosis caseosa también. Es un material granular blanquecino. Esto, bueno, no al microscopio, sino a simple vista, material granular blanquecino. Hemos visto que caseoso viene de casio. Y al microscopio óptico, estas zonas de necrosis caseosa se ven como un material granular eosinófilo. Acá están, material granular eosinófilo, muy pocos núcleos, casi no se ven núcleos, y por fuera, reacción granulomatosa. ¿Qué cosa es un granuloma? Aunque vamos a ver posteriormente qué cosa es una inflamación granulomatosa, vamos a decir que un granuloma es un acúmulo de histocitos. Por ahora vamos a referirnos a granuloma de esta manera, pero explicaciones mayores sobre granuloma se van a ver posteriormente, cuando hablemos de inflamación granulomatosa. Entonces, la zona de necrosis caseosa viene a ser esta, granular eosinófila, y la reacción granulomatosa viene a ser esta. Aquí se ven células con unos núcleos alargados, son histocitos, que están formando la reacción granulomatosa que rodea a la necrosis caseosa. Necrosis enzimática. Necrosis del tejido adiposo, generalmente peritoneal y peripancreático, pero acompañando a la pancreatitis aguda, una necrosis enzimática. Partimos de la pancreatitis aguda, muerte de las células de los acinos pancreáticos. Se libera lipasa pancreática. Ya hemos dicho que en la muerte celular, enzimas que deberían estar dentro de determinadas células salen al espacio extracelular y de ahí pasan a la sangre. Pero en este caso hablamos únicamente de la salida de lipasa al espacio extracelular por la muerte de las células acinares pancreáticas. Esta lipasa, que pasa al espacio extracelular, da lugar a hidrólisis de triglicéridos y de triglicéridos de adipocitos pancreáticos y peritoneales. Entonces, las células grasas tienen triglicéridos y esos triglicéridos son hidrolizados por la lipasa pancreática. Cada molécula de triglicérido está constituida por 3 moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. Entonces, se forma por cada molécula de triglicérido una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Estos ácidos grasos reaccionan con iones calcio de la sangre, dando lugar a un proceso de química orgánica que se denomina saponificación. Se forman jabones de calcio, que tienen un aspecto macroscópico de tiza. ¿Cómo se ve macroscópicamente la necrosis enzimática del tejido adiposo? Se ven como gránulos blanquecinos, eso se puede ver a simple vista. O sea, se puede ver en la pieza quirúrgica y también lo puede ver el cirujano mientras opera. También se puede ver en la laparoscopía, ¿no? Estas zonas blanquecinas se ven como unos nódulos blanquecinos. Son los nódulos de tejido adiposo que ha sufrido necrosis enzimática. ¿Cómo se ve microscópicamente la necrosis enzimática? Nosotros esperaríamos ver imagen negativa de grasa, pero en la necrosis enzimática los citoplasmas se ven llenos de un material granular, que puede ser eosinófilo o basófilo. Entonces ya no se ve la imagen negativa de grasa a la cual nosotros estamos acostumbrados, sino los citoplasmas se ven con un material granular que está dentro de los adipocitos. Necrosis fibrinoide. Consiste en una inflamación de la pared de vasos sanguíneos, generalmente por reacciones autoinmunes. Se trata de procesos de vasculitis. Se ve material rosado en pared vascular y células inflamatorias. ¿Qué significa este material rosado en la pared vascular? Significa que proteínas de la sangre han pasado a la pared del vaso sanguíneo que ha sufrido necrosis fibrinoide debido a la inflamación de la pared de dichos vasos. Y además vemos polimorfonucleares. Entonces, en la pared del vaso se ve este material rosado. Hemos dicho que son proteínas que del plasma de la sangre que circula por estos vasos ha pasado a la pared del vaso por el proceso inflamatorio y la necrosis fibrinoide.
junto con estas proteínas también salen a la pared del vaso neutrófilos. Entonces, todo esto en conjunto implica necrosis fibrinoide de la pared de un vaso. Vamos a suspender por ahora este tercer video y después voy a continuar.